porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando sobre el libro del Éxodo y ahora estamos iniciando el capítulo 36. Decimos que del 35 al 40 es como un gran bloque, es una gran repetición, ¿verdad?, de todo lo que ya se había dicho del 25 al 31, con algunos cambios y algunas cositas que vuelven a aparecer, pero siempre que tiene algún elemento nuevo. Es por eso que el autor sagrado lo pone. Y también hay una repetición porque aquí se quiere demostrar principalmente que Moisés, así como había escuchado de los labios del Señor todas sus peticiones y le había dado también todas sus leyes, ahora él obedece. Es importante, ¿verdad? Así como yo he recibido esas órdenes, entonces ahora yo lo vuelvo a decir, pero por lo tanto, aquí se recalca, se subraya el aspecto de la obediencia también de Moisés en hacer aquello que el Señor le había pedido. Vamos a entrar un poco en este capítulo 36, que nos está hablando siempre de la morada, de la estructura, el velo, la cortina, de todos estos elementos que existen o que tienen que existir en el templo. Dice de esta manera: Bezalel, Oholiab y todos los artesanos a quienes el Señor había dotado de habilidad y talento para realizar con inteligencia los trabajos del santuario, hicieron todo lo que el Señor había ordenado. Primer elemento entonces, aquí, como el Señor le había dotado de habilidad. No se le pone entonces a cualquiera, cualquier llevar aire, entonces Gustavo Yapoina, no, elegido por Dios justamente, porque son los que han sido habilitados y han sido hábilmente también preparados como artesanos por Dios mismo. Desde el versículo 2 hasta el 7 nos habla ahora de la suspensión de donativos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué tenemos que suspender los donativos? Moisés convocó a Bezalel, a Oholiab y a todos los artesanos a quienes el Señor había dotado de habilidad y que se habían prestado a colaborar en la ejecución de esa tarea. Ellos recibieron de Moisés las ofrendas que los israelitas habían presentado para los diversos trabajos del santuario. Entre tanto, cada mañana los israelitas traían a Moisés ofrendas voluntarias, pero los artesanos que realizaban todo el trabajo del santuario abandonaron por el momento sus respectivas ocupaciones y fueron a decir a Moisés: el pueblo aporta más de lo que se necesita para ejecutar la tarea que el Señor ha mandado. Entonces Moisés ordenó que se hiciera correr esta consigna a través del campamento: que nadie, sea hombre o mujer, prepare más materiales para presentarlos como ofrenda. Así el pueblo se abstuvo de hacer nuevos donativos, porque los materiales aportados ya eran suficientes para realizar todo el trabajo. Aquí entonces ya de por sí nos está diciendo, ¿verdad? En el fondo, la generosidad nos está hablando, la generosidad del pueblo. Entonces, muchas gracias. Ya es muy pama. Qué lindo que sería eso. Justamente lo que yo estoy diciendo todos los días, ¿verdad? Y digo, a ver, si colaboramos un poco, si nos apoyamos un poco, ¿verdad?, para que Ñande Yara Ñe tenga fuerza y para que podamos llevar adelante tantos proyectos posibles a través de Ñande Yara Ñe, para los niños de la calle, para los jóvenes drogadictos, para los jóvenes abandonados, para los jóvenes sin estudio, para los ancianos que están sin techo, en fin, hogares para ancianos que están por ahí abandonados, en fin.
Hay tantos proyectos, para los indígenas, por ejemplo, que hay muchísimos ahí por la calle. Entonces, hay que ayudarle, ¿verdad? No es solamente hacer un asistencialismo, no. A través, seguramente, que al comienzo de un asistencialismo, tenemos que darnos fuerza y entusiasmo. Y desde ahí hacer un paso, ese paso que tiene que ser muy importante, ¿verdad? Ese paso que sería para nosotros después el poder seguir, ¿verdad? Pero dándoles formación, educación. La suspensión de los donativos, Hay que suspender porque el pueblo reacciona. ¿Cuánto necesita? Ojalá en Duceteba, por eso dice, Moisés convocó a Bezalel, a Oholiab y a todos los artesanos a quienes el Señor había dotado de habilidad. Esto también es importante, dotado de habilidad. Cada uno de nosotros ciertamente tenemos una habilidad especial y a estos el Señor los llama a través de ¿quién? A través de Moisés, para que ellos puedan prestar este servicio y que se habían prestado a colaborar en la ejecución de este proyecto. Se llama colaborar en la ejecución de este proyecto. Entonces, no dice, te va y Moisés, a ver, te ayuda a mí, entonces, no hay la gente, ¿verdad? Para que venga. Y después dice, ellos recibieron de Moisés las ofrendas que los israelitas habían presentado para los diversos trabajos del santuario. Moisés, entonces, él mismo, ¿verdad? Es el que está recibiendo. Y después, entre tanto, cada mañana los israelitas traían a Moisés ofrendas voluntarias. Cada mañana los israelitas traían a Moisés ofrendas voluntarias. A mí me cuentan, yo ya no viví eso, pero habrá sido en el 65, porque ya nace lleva. Mi mamá y mi papá eso me cuentan, dice que el monseñor Aquino, cuando estuvo en Concepción, justamente cuando iba a construir la famosa catedral que tenemos en Concepción, dice que él le pedía a la gente un ladrillo por día. Cada mañana los israelitas traían a Moisés ofrenda voluntaria. Y la gente llevaba un ladrillo por día. Algunos a 2, algunos a 3, algunos a 10. Pero la consigna era un ladrillo por día. Y entonces mi consigna no es un ladrillo, sino que $1. No digo por día, aunque sea por mes, $1. Pero si 1 millón de paraguayos me dan $1 por mes, ya es $1 millón, ¿entienden? Entonces con eso ya podemos hacer grandes cosas, maravillas, ¿verdad? Podemos hacer maravillas como proyectos. Pero entonces enseñan de esa peamiana, ¿verdad? Y ayudarnos. $1 por mes. $1 por mes. $1 por mes. Y entonces, si eso hacemos, podemos tener grandes proyectos. Y bueno, entonces así está diciendo, ¿verdad? Pero los artesanos que realizaban todo el trabajo del santuario abandonaron por el momento sus respectivas ocupaciones y fueron a decir a Moisés, el pueblo aporta más de lo que se necesita para ejecutar la tarea que el Señor ha mandado. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo aporta más de lo que se necesita para ejecutar la tarea que el Señor ha mandado. Y bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando porque me parece que esto es muy importante, ¿verdad? Que también nosotros escuchemos un poco desde la misma palabra de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Charañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Nosotros estamos hablando de esto, de la suspensión de los donativos. Hay que suspender, hay que decir al pueblo peña calmar porque pene generoso y tereí, imagina. Entonces, esto yo también hoy y voy a rezar sobre este capítulo 36 del Éxodo y pedir también que esto suceda aquí en nuestro pueblo, ¿verdad? Nosotros los paraguayos, ¿verdad? Que podamos ser así también de generosos, porque en el versículo 4 dice, los artesanos que realizaban el trabajo del santuario, se refiere al santuario, ¿verdad? De la construcción del santuario, abandonaron por el momento sus respectivas ocupaciones y fueron a decir a Moisés, el pueblo aporta más de lo que se necesita para ejecutar la tarea que el Señor ha mandado. Aporta mucho más de lo que nosotros le pedimos. Bueno, yo dentro de poco quiero venir y decir lo mismo también. El pueblo, nosotros, aquí todo lo que escuchamos, Ñande Yarañé, aporta mucho más de lo que el País Cabaña suele pedir siempre, etcétera, a ver, para seguir adelante con el programa. Entonces Moisés ordenó que se hiciera correr esta consigna a través del campamento. Ordenó esto a todos, que nadie, sea hombre o mujer, prepare más materiales para presentarlos como ofrenda. ¡Qué maravilla! Esto es una cosa impresionante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que esto? ¿Qué teología tenemos detrás de esto, verdad? Es una teología, justamente podemos llamarla así, la teología de la generosidad. O si no, la teología peñandeyara o pocoñanderejea lleva. Y entonces nos cambia nuestra forma, entonces nos ponemos al servicio. O podemos decir también la teología, sí, más bien es de la generosidad, porque del servicio sería otra cosa, ¿verdad? Aquí es del desprendimiento, también podemos decir, desprendimiento,
Sí, podría ser. Pero me gusta más, teología de la generosidad, es decir, somos muy generosos, pensamos verdaderamente por qué, y porque esta es para la casa de Dios. Es lo mismo que nosotros hoy podemos pensar, ¿verdad? En la medida en que tenemos grandes proyectos, ¿verdad? Si uno piensa un hogar para un niño de la calle, un hogar para jóvenes que están en situaciones de drogadicción, o ancianos que están también por ahí abandonados, enfermos, o también de situaciones de los indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es más, ese es el verdadero santuario. En el Nuevo Testamento, Pablo justamente nos dice que nosotros somos el templo, nosotros somos los santuarios del Espíritu. Y entonces tenemos que cuidar a esa persona, porque si todos somos santuarios del Espíritu, donde Dios habita, es decir, ese hermano mío es el santuario donde Dios habita. Entonces, para construir a ese hombre, para construir a ese niño, para recuperar ese santuario que está derruido por la droga de ese joven, para recuperar a ese pobre anciano que está abandonado, derruido, tirado, ¿verdad? Olvidado. Y bueno, ahí está. Necesitamos de mucha generosidad. De aquí viene entonces todo esto que nosotros solemos decir. Yo sé que el paraguayo, nosotros somos muy generosos. Ya tengo ya generoso formal, pero veo que esa generosidad también es sobre todo de ese nivel medio para abajo, medio para abajo. Y algunas veces me voy que justamente lo que podría andar un poco más, umianla itacaño vejna, umianla yo puedo alguno, yo puedo, bueno, pero igual todos tenemos que ayudarnos, todos tenemos que ayudarnos. La generosidad es una de las características entonces que el autor sagrado aquí nos está dando con todo. Es un palo esto, porque nos está diciendo, imagínense, que aquí dice que se tiene que hasta suspender y se tiene que avisar a la gente, ani berubé, oima, este treima. Entonces Moisés ordenó que se hiciera correr esta consigna a través del campamento, que nadie, sea hombre o mujer, prepare más materiales para presentarlos como ofrendas. Así el pueblo se abstuvo de hacer nuevos donativos porque los materiales aportados ya eran suficientes para realizar todo el trabajo. Porque yo suelo recorrer, ¿verdad?, las capillas, los alrededores de Asunción, ¿verdad?, cuando me llaman para alguna celebración en las fiestas patronales. Y vos siempre ves, ¿verdad?, esa señora, ese señor, ese joven o lo que sea, o preparás y ves leña empanada, o preparás y ves cualquier cosa, beiyú, sopa, o vendés y ves, amarado, vea. Y justamente para después juntar una platita, aunque sea una platita, ¿para qué? Y para poder construir la capillita, ¿verdad? Yo le felicito, le felicito. Esto demuestra generosidad. Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. O sea, cada uno da todo lo que tiene. ¿Pero por qué? Porque detrás hay algo mucho más importante. ¿Qué es lo que ellos están construyendo? Están construyendo el santuario, el lugar donde será la casa de Dios, donde estará Dios mismo, ¿verdad? Y por eso yo les decía que también estos otros proyectos de los que les estoy hablando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando les decía de Yarañé, proyectos para los chicos, para los niños, para el joven, para los ancianos, para los indígenas, etcétera, etcétera. Mola templo de Yeyujú, como dice Pablo. Y es la misma persona, somos nosotros templos del Espíritu Santo. Y por eso que también tenemos que ser muy generosos, ¿verdad?, para los proyectos de la humanización, de la educación, del acompañar, ¿verdad?, a los que verdaderamente necesitan. Y bueno, así entonces aprovecho justamente esta oportunidad y esta ocasión para agradecer a estas personas que nos siguen apoyando, que nos ayudan, para que Ñande Yarañé esté siempre a través de los medios de comunicación, que esté siempre a través de las redes, porque esta es la forma como hoy nosotros estamos evangelizando. Ay de mí si no evangelizara con ellos Ñande lleva San Pablo. Y bueno, y después desde ahí ya comienza la construcción de la morada. Es el capítulo 36, siempre estamos del 8 hasta el 19, la construcción de la morada. Los artesanos más expertos hicieron la morada con 10 cortinados, dice, de lino, reforzado de púrpura, violeta y escarlata y de carmesí, y con figuras de querubines bordadas artísticamente. A ver, y hasta del color y hasta el precio, el valor
de todo lo que significa aquí. Cada cortinado medía 14 metros de largo por 2 de ancho. Todos tenían las mismas dimensiones. Unieron entre sí 5 cortinados y lo mismo hicieron con los otros 5. Luego pusieron unas presillas de púrpura violeta de los 2 últimos cortinados de cada conjunto. 50 presillas en uno y 50 en el otro, correspondiéndose unas con otras. Después forjaron 50 ganchos de oro y con ellos unieron los cortinados entre sí, de manera que la morada formó un todo. También confeccionaron 11 toldos de pelo de cabra para cubrir la morada a manera de carpa. Cada toldo medía 15 metros de largo por 2 de ancho. Los 11 tenían la misma medida, luego unieron 5 de un lado y 6 del otro. Y así entonces sigue lo que es la construcción de la morada. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano.
es una invitación de la Fundación Ñandeyara Ñe'ẽ. Y estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'ẽ. Estamos hablando de la construcción de la morada. Esto ya Dios le había pedido, si ustedes miran en el capítulo 26. Vuelvan un poco al capítulo 26 del 1 al 37. En ese capítulo nosotros habíamos encontrado 26 del 1 justamente. La morada, te habla luego de la morada. Para la construcción de la morada emprenderás 10 cortinas de lino fino. 10, ¿viste? 5 por uno y 5 por el otro. Hey, te vuelve a repetir la misma cosa, pero aquí mucho más corto, es decir, con menos detalles. El otro comienza desde el 26.1 y que va al armazón, por ejemplo, te habla aquí, el velo del santuario. Prácticamente te va hasta el 37, o sea, todo el capítulo 26 te habla de la construcción de la morada. Aquí de la construcción también, porque pues sigue también de nuevo el armazón de la morada, el velo del santuario, la cortina de entrada. Va también hasta el 37, 38, hasta el 38 entonces. Es decir, que te vuelve a retomar todo como habíamos dicho, con excepción entonces de algunos detalles menores de redacción, solamente algunos detalles que no aparecen. La construcción de la tienda sigue las instrucciones al pie de la letra, al pie de la letra. Esto sería lindo tener más tiempo, pero esto ya hay que dedicarle mucho tiempo, ¿verdad? De exégesis y estar comparando. Y en los medios de comunicación sería un poco difícil si no pequepátase, ¿verdad? Si comenzamos a comparar texto con texto, palabra con palabra. Esto tendría que ser más en una clase, en todo caso, que tendríamos que hacer de un curso bíblico, pero más bien ya es de face to face, o sea, con presencial. Tendría que ser así. O si no, tendríamos que hacer estilo bien documental, ¿verdad? Bien documental, donde podamos seguir detalle a detalle, comparando un poco el capítulo 26 con este capítulo 36, desde el 8 en adelante, con la construcción de la morada, y ya también la construcción de la morada, qué es lo que falta, qué es lo que se le agrega, cómo se está haciendo, pero sigue las instrucciones en realidad al pie de la letra, ¿verdad? De acuerdo con lo narrado, la morada presentaba forma rectangular entonces es esta morada, y también sus paredes eran cortinajes que colgaban de una estructura de tablas apoyadas sobre bases de metal, es decir, le está poniendo y le está dejando ahí. Las cortinas estaban cosidas entre sí, formando 2 paños, y toda la estructura estaba cubierta por pieles de animales. Eso también lo decía muy bien. Comparando, podemos ver tanto en el capítulo 26 como en este capítulo 36. En el interior había un velo que separaba el ambiente en 2 salas, y la entrada estaba cerrada por una cortina. El velo y la cortina colgaban de una estructura formada por columnas. La orientación de la morada seguía una antigua tradición según la cual las entradas de los templos miraban hacia el este. Ahí está, la antigua tradición, nos dice aquí. Cuando te está hablando de la tradición de que están mirando hacia el este, ustedes saben por qué siempre miraban hacia el este. En el este se encuentra la sabiduría. Mirar hacia el este significa la sabiduría. Es el lugar donde está la sabiduría, donde está Dios verdaderamente, lo que ilumina, de donde sale el sol, ¿viste? Y bueno, así entonces encontramos esta primera parte de la construcción. Por ejemplo, en el 36:16 unieron, dice, 5 de un lado y 6 del otro, ¿se acuerdan? Todos estos detalles. Pusieron 50 presillas, ¿se acuerdan de las presillas que también nos hablaba anteriormente? Después hicieron para la carpa una cobertura de cuero que ya dijimos. Ahora el armazón de la morada, hicieron los bastidores para sostenes de la morada, los construyeron con madera de acacia y los dispusieron de forma vertical. El 26, también nosotros tenemos eso en el capítulo 26, del 15 al 30, ahí está el armazón. También harás, le dice aquí, harás, ¿viste? Como en futuro. Para la morada, unos bastidores de madera de acacia.
también hicieron los bastidores para sostenes de la morada. Los construyeron con madera de acacia, dispuestos de manera vertical, y dispusieron de forma vertical. Cada bastidor medirá 5 metros de largo por 75 centímetros de ancho. Cada bastidor medía 5 metros de largo por 75 centímetros de ancho. Y tendrá, le dice aquí, y tendrá 2 espigones ensamblados uno con el otro. Y tenía, tendrá y tenía 2 espigones ensamblados uno con el otro. ¡Qué espectacular! Así armarás todos los bastidores de la morada. Todos fueron hechos de la misma forma. O sea, eso es lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? O sea, cómo quiere presentar aquí el autor sagrado, insiste, por una parte la importancia, ¿verdad? La importancia de la morada, de todo lo que significa también lo cultural. El hecho de escribir aquí, el hecho de poner, ¿verdad? Y dejar sellado cómo era la morada o cuáles son los elementos para la construcción de la morada, el lugar, la casa de Dios. Eso es lo importante para ellos. Y por lo tanto, insisten mucho en este detalle. Entonces, ahora lo que está haciendo el autor sagrado, de cierta manera, como segundo apartado, podemos decir, o como segundo momento en esta construcción, es que verdaderamente ellos cumplen al pie de la letra lo que Dios le pidió. Porque esto que nosotros leemos del capítulo 26 de la morada es lo que Dios le pidió a Moisés. Dios está hablando aquí. También harás para la morada, etcétera, etcétera. Harás 20 de esos bastidores para el lado sur, el que da hacia el Negev, y 40 bases de plata para sostenerlos, o sea, 2 bases debajo de cada bastidor, uno para cada espigón. Vamos a ver un poco. Todos fueron hechos. Hicieron 20, ahí está. Hicieron 20 de esos bastidores para el lado sur de la morada, el que daba hacia el Negev, ¿viste? Y debajo de ellos pusieron 40 bases de plata para cada espigón. Eso es solamente para demostrarnos más entonces, por una parte también la obediencia, es decir, lo que nosotros construimos aquí, estamos diciendo, o sea, el autor sagrado te quiere demostrar, es lo que Dios le dijo a Moisés. Lo que nosotros tenemos aquí no es que a nosotros se nos ocurrió, y nosotros seguimos al pie de la letra lo que Dios escribió, lo que Dios le dijo a Moisés, y entonces esta es la morada santa, este es el lugar donde Dios quiere habitar y está habitando en medio de nosotros, ¿verdad? Y bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del padre Luis Asano.
hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñandillara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Siendo como nosotros, ella sube al cielo, pero ¿en qué sentido? Es llevada al cielo por Dios. Esta es la diferencia que tenemos que saber nosotros, los cristianos, porque muchas veces las personas me enviaban hacia algunas preguntitas y me decían ¿cuál es la diferencia entre la ascensión de Jesús y la asunción de María? Y aquí entonces está la diferencia, en que Jesús sube al cielo por propia fuerza de su resurrección, porque Él es hombre y es Dios, hombre y Dios. Entonces, con la resurrección, ahora Él vuelve al Padre, sube al cielo por propia fuerza, vuelve, como decimos nosotros, nuestra fe, en el lugar donde siempre estuvo como Hijo del Padre, en el cielo. Y cuando nosotros decimos la asunción de María, sin embargo, es ser tomada, ser llevada, ser asunta, quiere decir eso, ser asumida por Dios Padre. Pero lo más importante aquí es saber qué significa eso, por qué este dogma que en el año 1950 el Papa Pío XII declara como solemnemente como un dogma, es decir, el dogma es algo que nosotros como revelación de nuestra fe aseguramos y decimos así es, esto es irrevocable, esto es así. Pero no es que se está inventando en el año 1950, sino que en la tradición de la Iglesia, los primeros cristianos, sobre todo los cristianos del Oriente, los orientales, siempre han llevado adelante esta tradición de la Asunción de María. Y la parte occidental, que somos nosotros, los cristianos,
que después nos llamamos los católicos, entonces oficialmente con este dogma de la Asunción de María, también aseveramos, firmamos, sellamos nuestro credo, nuestra fe, ser asunta al cielo. ¿Y cuál es el significado y que es tan importante para nuestro camino de fe? De que así como María fue llevada al cielo, también cada uno de nosotros estamos en este mismo camino. Es decir, significa la resurrección a la que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir después de nuestra muerte. Esto nos da esperanza y esto nos da alegría entonces, porque quiere decir que nuestra misma humanidad, nuestra misma vida de cristianos, nuestra misma vida de carnales, la carne que es asumida por Dios, es santificada, nos da entonces esperanza. Porque en la ascensión de Jesús, enseguida uno puede decir, bueno, pero Jesús es Dios y por lo tanto volvió a su condición de la divinidad subiendo al cielo. Pero sin embargo nosotros somos hombres, somos personas, somos criaturas, somos creación. Y entonces cuando Dios nos asume, entonces nos está regalando la vida de la resurrección, que es la vida divina, a la que todos nosotros estamos en camino. Y esto entonces nos anima a cada uno de nosotros con mucha fe y con mucho entusiasmo a seguir caminando hacia esta divinización, podemos decir. Divinización es la esperanza para todos nosotros, para todos los cristianos. Nosotros en una de las oraciones que hacemos decimos justamente cuando rezamos a María que nos consuele y nos acompañe, como decimos, en este valle de lágrimas. ¿Se dan cuenta? Es decir, mirar nuestra condición humana, nuestra condición de dolor, nuestra condición de llanto, pero sin embargo con esa esperanza de que Dios nos rescata de la muerte y nos santifica. Bueno, ese es el gran significado entonces de la Asunción de María y que nosotros lo celebramos y con mucho cariño. ¿Por qué? Porque justamente también cuando los primeros misioneros y cuando los primeros conquistadores llegan aquí en nuestra tierra, en esta zona, a nuestra ciudad capital también le ponen nada más y nada menos que el nombre de Asunción. Yo el 15 de agosto estuve todavía en Medellín, en Colombia, estuvimos celebrando, porque esta es una fiesta universal, y entonces sentimos hoy el centro de toda la celebración. Gracias, ¿por qué? Porque justamente este nombre tan importante que nosotros tenemos aquí, que muchas veces nosotros no valoramos tanto, porque estamos acostumbrados, sin embargo que nos hace pensar en nuestro camino de resurrección, en nuestro camino de santidad. Entonces, que María nos bendiga también a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestro país, sobre todo que estamos necesitando en este tiempo también político, no tan fácil para nuestra nación, que podamos entender que este es el camino de verdadera resurrección, es el camino de un verdadero cambio de lo que significa la presencia de Dios en nuestra vida. ¡Viva María! ¡Viva María de la Asunción! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Que viva en el Yarañé! Y todos nosotros, un fuerte aplauso.
Durante la última década, América Latina se ha convertido en la zona del mundo con más católicos, y es que allí hay dos grandes países que encabezan el número de bautizados en el mundo. El primero es Brasil, con 170 millones de católicos, alrededor del 64% de la población. Precisamente Brasil fue el primer país que visitó el Papa Francisco. Fue en julio de 2013 a Río de Janeiro, para quizá la Jornada Mundial de la Juventud más multitudinaria de la historia. Asistieron casi 3 millones de personas. El segundo de la lista es México. Con sus 111 millones de católicos, el 77% de la población, es el segundo país con mayor número de bautizados. Hace solo 3 años el Papa viajó hasta allí y mantuvo encuentros con millones de personas. El tercer país está en Asia. Se trata de Filipinas. A día de hoy es la zona de este continente con más católicos. El Papa Francisco lo visitó en 2015 y fue recibido con gran entusiasmo. Filipinas también tiene uno de los porcentajes de católicos más altos de todo el mundo, el 81%. Estados Unidos es el país americano con más habitantes, cerca de 300 millones, y de ellos unos 55 millones son católicos. Muchos son hispanos, y los otros descendientes de irlandeses e italianos. Italia es el país europeo con más católicos y el quinto en el ranking mundial. Tiene cerca de 50 millones de bautizados, un 80% de la población. A pesar de todo, si miramos los porcentajes, sin duda el país con más densidad de católicos es el Vaticano, con el 100% de su población. Esta universidad italiana ha dado a conocer el Codice Lauri, una copia hasta ahora desconocida del célebre Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci. La obra original descansa en la Biblioteca Apostólica Vaticana y es uno de sus tesoros. El códice, que ha salido a la luz, fue compuesto unos 150 años después. Aunque se trate de una copia, su estudio ofrece una oportunidad más para profundizar en el pensamiento del gran genio del Renacimiento. Fue encontrado más o menos por casualidad. Era de una familia y ésta lo donó a un médico como gesto de gratitud, pues sabían que tenía un gran interés por las humanidades. Este médico resultó ser el abuelo de un estudiante nuestro y su familia lo puso a nuestra disposición para estudiarlo. El manuscrito donado al Campus Biomédico de Roma es una versión abreviada de la obra original. Los dibujos no son de Leonardo da Vinci, son representaciones posteriores que muestran lo que el artista explica en cada lección. Los investigadores de la universidad estudiaron el manuscrito desde un punto de vista multidisciplinar, fieles al estilo de Leonardo da Vinci. El artista no fue solo un pintor, también fue filósofo, ingeniero, anatomista y hasta biólogo, la encarnación del espíritu del Renacimiento. La primera vez que tuve el manuscrito en mis manos en la casa de esta familia, lo abrí y encontré esta frase: el blanco no es un color sino la suma de todos los colores. Esta frase es impresionante porque fue demostrada físicamente por Newton 150 años después. Leonardo tiene un modo multidisciplinar de afrontar la realidad, o mejor dicho, nosotros hoy en día decimos que es multidisciplinar. Cuando Leonardo se planteó el problema de cómo enseñar el arte de la pintura, no existía una disciplina académica, se aprendía en un taller común, donde se trabajaban todos los géneros de arte. Con su maestro Verrocchio hizo escultura, pintura, estudiaba la perspectiva, se dibujaba. Leonardo intenta dar el primer paso en la formación de una disciplina académica. El Tratado de la Pintura fue el resultado de una genial intuición de Francesco Melzi, el discípulo de Leonardo da Vinci. Tras la muerte del artista, decidió recopilar y ordenar los apuntes de su maestro. De este modo, permitió que la sabiduría de Da Vinci llegara hasta nuestros días, 500 años después de su fallecimiento. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandeyarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas.
San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé. Nosotros estamos presentando este capítulo tan interesante y estábamos diciendo que todo lo que encontramos desde el 35 hasta el 40 es como una repetición. Pero la repetición, al hablar de nuevo de la morada, es para confirmar, incluso al inicio, cuando íbamos a presentar el capítulo 25 al 31, decíamos que después se iba a repetir justamente del 35 al 40. Pero la finalidad siempre, porque uno puede decir, vea, de Yeya Guay, veo aquí, o vos repetiste, igualito. Ya nos dimos cuenta que cambia el verbo, ¿verdad? Lo que allá le dice en futuro, harás para la morada, aquí ya le dice, hicieron los bastidores de la morada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la obediencia de Moisés por una parte, de hacer al pie de la letra lo que el Señor le había pedido. Por otra parte, para decir y confirmar que todo lo que se ha hecho y todo lo que aquí tenemos como templo, con esa finalidad del templo, se lo hicimos así como Dios verdaderamente había pedido, porque es Dios el que le estaba hablando a Moisés. Y entonces les da esa seguridad y esa fuerza. Pero ahora recordemos que también el hecho de repetir, porque también uno puede decir, y bueno, y con uno también uno puede entender, ¿verdad? Es Dios el que le pidió y listo, porque está escrito ahí que Dios le está pidiendo. ¿Será que hacía falta que se vuelva a repetir y se diga todo que verdaderamente hicieron? Y sí, por una parte sí, así como tenemos, sí, le da mayor fuerza de que verdaderamente se hizo, porque ahora comparando nos damos cuenta que prácticamente es el mismo texto con algunos pequeños detalles de diferencia. Pero no es simplemente eso, ¿verdad? El hecho de la repetición por repetición, sino que también por lo que significa el templo de por sí. Nosotros hablamos bastante, lleva ñañe mongueta curia ya es mana piccolo ya por la templo, lleva mana tu pa hoga, ¿verdad? ¿Para qué es lo que se hace ese templo? Y justamente porque al ser casa de Dios tiene una finalidad específica. Y esa finalidad específica, por lo menos dentro de esta teología que nos está mostrando, es porque Dios quiere que todo se reúna. Todo el pueblo se tiene que reunir. Y después vamos a ir viendo también sobre el arca, el lámpara, la tapa del arca, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que va a volver a repetir. Mucha conciencia en este sentido. No se olviden que el judaísmo principalmente es una religión comunitaria. Se preocupa del común, se preocupa de la comunidad, se preocupa de la familia. Va detrás de estos elementos. El cristianismo, venimos del judaísmo. Entonces, atención, que nosotros no podemos pensar como cuantijaños, ¿verdad? Como alejados de una comunidad. No, atención. Y este es el peligro, sinceramente yo les digo, ¿verdad? En ciertas filosofías, ¿verdad?
Filosofías, no simplemente dentro de una filosofía pura, ¿verdad?, de la reflexión filosófica, sino que también filosofías, por ejemplo, capitalistas, filosofías que buscan simplemente el provecho, el dinero, etcétera, etcétera, porque esto nos lleva a ser muy egoístas. Esto nos lleva a buscar yo para mí mismo y Dios para todos, más o menos, ¿verdad? Entonces, pero donde nosotros buscamos lo nuestro, nos encerramos en nosotros mismos, entonces ya que yepa de los demás, entonces de ahí aparecen los muros, ahí aparecen las murallas, ahí aparecen entonces los grandes cercos, ¿cómo que se dice eso? Que está electrificado, amor, etcétera, etcétera. Quiere decir que estamos muy encerrados en nosotros mismos. A mí me llamó la atención en algunos países que he visitado que sus murallas son solamente plantitas. No sé, ¿verdad? No sé si es porque verdaderamente llegaron a una cultura tan fuerte, ¿verdad? O sea, tan bien desarrollada, donde no hay tanta necesidad por la pinta, porque cuando hay mucha necesidad, el otro que viene y que te roba, que esto, que aquello, entonces ahí está el peligro, ¿verdad? Entonces yo me tengo que encerrar del otro. Entonces quiere decir que no estamos pensando en el bien del otro, no estamos pensando en el bien de la persona, sino que sálvese quien pueda. Entonces yo me salvo a través de mis muros, me salvo a través de mis cámaras por todas partes, etcétera, etcétera. Entonces, estas formas, ¿verdad? Son respuestas, evidentemente, a situaciones ya de extrema necesidad. Entonces quiere decir que algo anda mal. O no solo algo, muchas cosas andan mal entonces, ¿verdad? Porque si ya todos comenzamos ahí a defendernos uno del otro, estamos bastante lejos de todo esto. Porque justamente cuando hablamos de una teología del templo, te está llamando a toda la comunidad para que nosotros nos pongamos de acuerdo, hablemos cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo, si cada uno cumple con esa responsabilidad y si cada uno está haciendo lo suyo, ¿verdad? Pero hace lo suyo de eso que se le ha encargado y si lo está haciendo bien. Y si no lo hace bien, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Y se acuerdan que era Dios que iba a hablar justamente desde la morada, donde está el arca. Enseguida ya vamos a llegar también al capítulo 37, después de esto, ¿verdad? Cómo te vuelve a hablar y te vuelve a decir y te toca la conciencia. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante. A mí me parece que es una cosa medio argel, ¿verdad? Leer y cómo tiene que ser la morada y cuánto tiene que ser y que tiene que tener un bastidor y que tiene que tener una cortina y que tiene que mirar hacia el lado septentrional, todos estos detalles. Pero no se queda en esto simplemente, sino que lo elemental y lo fundamental es cuál es el objetivo de esa morada, por qué está esa morada, para qué está construida esa morada y de esa manera, y por qué estos elementos tienen que estar en esta morada. Justamente porque estos son los signos que a nosotros nos van a llamar a nuestra propia conciencia y nos van a decir, hijo mío, esta es la forma como nosotros tenemos que portarnos. Y desde aquí, desde el templo, Dios nos va a decir, este es nuestro camino. Y no solamente te va a decir cómo tenés que portarte, sino que después Dios mismo te va a evaluar. Bueno, vamos a seguir entonces con más Ñande Yarañé. Por el día de hoy nos vamos despidiendo y nos volveremos a encontrar entonces próximamente con más Ñande Yarañé. Y hoy les dejo la bendición, que el Señor les acompañe siempre, que les bendiga y que nos ayude sobre todo a entender que es importante encontrarnos en comunidad, es importante encontrarnos en su casa, en ese lugar donde Dios nos llama, porque allí donde Dios nos llama, desde allí Él mismo nos quiere hablar. Y al hablarnos, nos llamará también la atención y nos dirá que está bien y qué es lo que tenemos que seguir mejorando. La bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañé. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por